¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar 2 metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón, quítate la ropa que usaste y en lo posible date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Planeta Hostil, por National Geographic. Cada vez más personas están trabajando en su casa, desde internet, para poder protegerse del coronavirus. Evitar que se incremente el tráfico en la red depende de su uso responsable. Así, todos podremos seguir teniendo un buen servicio que nos permita cuidar de nuestra salud. Utiliza las aplicaciones de entretenimiento en horas de menor tráfico y preferiblemente en horas no laborales. Internet responsable es saludable. De este canal y en especial a los estudiantes y padres de familia del grado octavo de la institución educativa Ismael Perdomo Borrero de Gigante Huila. Les saluda José Simón Medina Rodríguez, docente del área de matemáticas. Me dirijo a ustedes para contribuir en este proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa. Para iniciar esta participación y con el objetivo de aportar en la formación integral, les comparto una reflexión la cual considero es muy pertinente para este momento y las circunstancias que estamos viviendo. Los invito a que la escuchemos con mucha atención. Esta es tu línea de vida. Ahora estás en el presente. Has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea, no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra. Lo normal es que sepas decir lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente. Y si te paras a pensarlo, te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado. Sin embargo, es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca. En general, desde pequeños, nos enseñan multitud de conocimientos, pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos.
creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser tildado por muchos de prepotencia. Hijo, lo que hay que hacer es trabajar duro y aceptar tu destino. Soñar despierto es una pérdida de tiempo. Tampoco faltará quien te recuerde que eso es como el cuento de la lechera. Curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar. Una pena, porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo. Te puede ir muy bien en el futuro. Todo depende de lo que tú creas. Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de zona de confort. Esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas. En ella las cosas te resultan conocidas y cómodas, sean estas agradables o no. Por ejemplo, estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort, porque es lo que conoce. Que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort, porque es lo que conoces. Que disfrutes o pelees con tu pareja es zona de confort, porque es lo que conoces. Tus hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus conocimientos, tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort. Alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje. Esta es la zona a la que sales para ampliar tu visión del mundo. Y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas, viajas a países desconocidos, tienes nuevas sensaciones, enriqueces tus puntos de vista, modificas tus hábitos, conoces otras culturas o te encuentras con nuevos clientes. Es la zona donde observar, experimentar, comparar, aprender. Hay personas a las que esto les apasiona y por ello frecuentan su zona de aprendizaje. Les asusta y para evitarlo se mueven únicamente dentro de su zona de confort. Salir de ella lo consideran un peligro. Más allá de tu zona de aprendizaje está la que llamamos la zona de pánico o la zona de no experiencia. Aquellos que no quieren que la transites, que suelen ser los que nunca salen, dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte cosas gravísimas. Es como Finisterre, más allá se acaba el mundo. No salgas, que va a ser terrible. ¿Y si te sale mal? Ya, pero ¿y si me sale bien? Esto último lo dicen solo los que consideran que esta zona es en realidad la zona mágica. La zona en la que te pueden ocurrir cosas maravillosas que aún no conoces porque todavía no has estado allí. Es la zona de los grandes retos. Hay personas que creen que si salen a la zona mágica no podrán volver atrás, que su zona desaparece. Esto es falso. Al salir lo que sucede es que extienden su zona de confort y aprendizaje. Cambiar no significa que pierdes lo que tenías, significa que añades. El cambio es en realidad desarrollo. Esto podría parecer miedo a lo desconocido, pero en realidad es miedo a perder. A perder lo que tienes, o aún peor, a perder lo que eres. Lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa. Operan como dos fuerzas opuestas. La primera tirará de ti hacia tu zona de confort y la segunda te hará avanzar hacia el exterior. Para poder avanzar tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos. Te toca por tanto trabajar la tensión emocional y especialmente los miedos que provoca salir de la zona de confort. Miedo al que dirán, miedo a fallar, miedo al ridículo y a la vergüenza. Deberás reconocerlos y enfrentarlos. ¿Puedes hacerlo? Cree en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti. Al gestionar correctamente tus miedos, crecerá tu autoestima y esta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades. Así podrás elegir mejor tu objetivo, tener claro cuál es tu sueño, buscar un qué que te motive. Luego compararás tu punto de partida con tu destino y es fácil que sientas como si encogieras. Es normal. Estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender. Te será útil recordar tus orígenes, tus valores y tus principios y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida. Para ayudarte a mantener la tensión creativa y no ceder a la tensión emocional, será conveniente que pienses en tu visión personal.
¿Qué hay más allá de ese sueño? ¿Para qué quieres alcanzar tu sueño? En cuanto transformes tus prejuicios limitantes en tu sueño y entiendas por qué y para qué lo haces, habrá llegado el momento de pasar a la acción y dejar atrás tu zona de confort. Experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños. Puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable, que pienses que es arriesgado. No pasa nada. Eres humano y no lo sabes todo. Estás aprendiendo. Enhorabuena. Estás avanzando hacia tu sueño. Lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia es volver a tu zona de confort, a por los recursos personales que sin duda tienes y que con las prisas olvidaste utilizar. Coge los necesarios. Ten paciencia con tu preparación, confianza en tu objetivo. Prepara bien tu estrategia. Sé perseverante y positivo. Y antes de lo que te imaginas, tu sueño se habrá hecho realidad. ¿Te atreves a soñar? Buena interrogante. ¿Te atreves a soñar? Pues bien, ahora desde el contexto de las matemáticas, tenemos como objetivo para esta clase identificar los elementos de un monomio y reconocer la importancia que tienen las variables en el cálculo simbólico. Para ello, pues vamos a hablar de los monomios y los polinomios. Con respecto a los monomios, podemos decir que un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término formado por el producto de números reales y las potencias de exponentes enteros positivos de una o más variables. En todo monomio encontramos los siguientes elementos: o está conformado por un coeficiente, una parte literal, el grado absoluto y grado relativo. Con respecto al coeficiente, este es el número real que multiplica el factor literal. Y la parte literal hace referencia o está construida por todas las variables y sus exponentes. También encontramos en un monomio el grado absoluto. El grado absoluto de un monomio es la suma de los exponentes de las variables. Y el grado relativo hace referencia con respecto a una de las variables que tiene el monomio. Entonces, estos elementos deben de evidenciarse en una expresión algebraica para que sea un monomio. Debe tener un coeficiente, debe tener una parte literal, debe tener grado absoluto y el grado relativo. Con respecto a estos elementos de un monomio, entonces en estas gráficas que tenemos a continuación, hay dos ejemplos. Vamos a observar en esta primera parte, tengo un monomio de una variable. Para este caso, 3x al cuadrado. Entonces, el primer elemento que vamos a determinar es el coeficiente. Y como ya lo dije, este hace referencia al número que acompaña la parte literal. En este caso, el número 3. Entonces, coeficiente de este monomio, 3. El otro elemento de este monomio es la parte literal. Para este caso, como les dije, es un monomio de una variable, por lo tanto, la parte literal es x a la 2. El grado absoluto, en este caso, pues como no hay sino una sola variable, pues entonces corresponde al valor de la variable, que en este caso tenemos 2. Entonces, coeficiente 3, parte literal x al cuadrado, porque es la variable con sus respectivos exponentes, y el grado absoluto, pues es el exponente de la variable para este caso. A este lado tenemos otro monomio, menos 36, x a la 2, y a la 3, z a la 4. Aquí entonces este monomio tiene tres variables. Vamos con el primer elemento, el coeficiente. El coeficiente, como es el número real, entonces en este caso tenemos menos 36. Recuerden que dentro de los números reales pues tenemos
los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. La parte literal de este monomio es x a la 2, y a la 3, z a la 4. Toda esta expresión es la parte literal, todas las variables con sus respectivos exponentes. Para hallar el grado, en este caso voy a hablar es del grado absoluto, entonces dijimos que se hace la suma de todos los exponentes de las variables. Para este caso, el 2 más 3 más 4, por tanto tenemos que el grado absoluto de este monomio es 9. También dijimos que podíamos identificar el grado relativo, y el grado relativo pues es con respecto a cada una de las variables. Entonces si voy a tomar el grado relativo con respecto a x, entonces hago referencia solamente a la variable, por tanto tomo su exponente, que es 2. Pero si voy a tomar grado relativo con respecto a y, pues será para este caso 3. Y grado relativo con respecto a z, pues en este caso será 4. Entonces observen ustedes que como tengo 3 variables, voy a tener 3 grados relativos, pero voy a tener un solo grado absoluto del monomio. Entonces son los elementos que debe tener un monomio: coeficiente, parte literal, grado absoluto y grado relativo. Obviamente cuando hablo del coeficiente pues me refiero tanto al número como a su signo. Por eso dije en este caso el coeficiente es menos 36 y en este primer ejemplo el coeficiente es 3. En esta tabla hay otros ejercicios resueltos que nos pueden ayudar a ilustrar los elementos de un monomio. Entonces en esta primera columna tengo los monomios y aquí tengo el coeficiente del primer monomio. Entonces el número que acompaña a la expresión con sus variables sería 3, entonces tengo coeficiente 3. La parte literal pues son las variables con sus respectivos exponentes, en este caso x a la 4, y a la 8. Y recuerden que para hallar el grado absoluto entonces sumamos los exponentes de todas las variables. Para este caso sería un 4 más 8 que me daría un 12. Y como les dije, tenemos el grado con respecto a. Como tengo dos variables, para este caso x y y, entonces voy a tener dos grados relativos. El grado con respecto a x es 4 y el grado con respecto a y es 8. Bien, en este segundo ejemplo, entonces tengo el monomio menos 5m a la 5n. Entonces el coeficiente es el número con su respectivo signo, en este caso entonces menos 5. La parte literal, entonces es toda esta expresión m a la 5, n a la 1. Ahora les hablo un poquito al respecto de esto. Entonces, parte literal m a la 5, n. El grado absoluto entonces es la suma de los exponentes de cada una de las variables. Para este caso tengo aquí un 5 y aquí tengo implícitamente un 1. O sea que para hallar el grado absoluto entonces sería 5 más 1 y eso me daría 6. Entonces no olviden que cuando no está escrito el número, se asume que el exponente es 1 y hay que tenerlo en cuenta para hallar de manera correcta el grado absoluto. El grado relativo, pues entonces, como hay dos variables también, pues entonces hablamos de dos grados relativos. Con respecto a m, pues entonces el exponente de la m es 5 y como ya les dije, el exponente de la n es 1. En este último ejemplo, raíz de 3, m a la 6, n a la 6. Entonces, como les dije anteriormente, este número es el coeficiente y que él es un número real. Y entonces allí les mencioné que puede ser un número natural, un número entero, un número racional, un número irracional. En este caso tengo un número irracional. Entonces el coeficiente es el número irracional raíz de 3. La parte literal, pues m a la 6, n a la 6, y el grado absoluto, pues la suma de estos dos que me daría 12, y el grado relativo con respecto a m es 6, y con respecto a n es 6.
Entonces yo considero que con esta explicación y esta tabla es una muy buena ayuda para que nos quede de manera clara los elementos de un monomio. Bien, ahora entonces pasamos a hablar de los polinomios. Entonces, un polinomio es una expresión algebraica formada por varios monomios que no sean semejantes. Entonces, dentro de los polinomios tenemos los binomios, tenemos los trinomios y tenemos los polinomios. Con respecto a los binomios, pues ustedes saben, el bi significa 2. En este caso entonces serían 2 términos. Entonces tengo 5x a la 3y a la 2 sería el primer término, menos 3y que sería el segundo término, para que de esta manera entonces esta expresión algebraica se llama binomio porque tiene 2 términos. Los trinomios, pues entonces también de la misma manera, tri significa 3, entonces debo de tener una expresión algebraica con 3 términos. Los términos me los delimitan los signos menos y los signos más entre ellos. Entonces por eso aquí en este primer caso del binomio no tenemos sino un signo menos entre ellos. Por lo tanto, este es el primer término y este es el segundo. Para el caso del trinomio, entonces aquí tengo primer término, 7ab a la 3, más segundo término, 4a a la 2c, tercer término, menos 3c. Para las expresiones algebraicas que tengan más de 3 términos, entonces los llamamos polinomios, así tengan 4, 5 o más términos. En este caso tengo un polinomio de 1, 2, 3, 4 términos. Entonces, primer término 9m a la 3n más 4m a la 2n a la 2 sería el segundo término. El tercer término sería menos 8mn a la 3 y el cuarto y último término sería más 15. En este caso, pues en una próxima ocasión les explicaré por qué aquí en el 15 no tiene explícitamente las variables, pero de igual manera se cuenta como término. Les adelanto, pues aquí lo que pasa es que las variables tienen exponentes a la 0 y ustedes ya saben que por definición de potenciación toda cantidad elevada al exponente 0 da 1, por lo tanto no hay necesidad de colocarlas. Entonces las variables aquí están, pero con exponente 0, y en este caso no las vamos a colocar. Entonces de manera rápida, pues binomio, expresión algebraica de 2 términos, trinomio, expresión algebraica de 3 términos, y polinomios, expresiones de más de 3 términos para ello. También les voy a explicar un poco sobre la reducción de términos semejantes. Entonces, primero que todo, entonces tener claro qué es un término semejante. Entonces, un término semejante son aquellos que tienen la misma parte literal. O sea, esto quiere decir que lo único que difiere de ellos es el coeficiente. La parte literal debe ser igual, o sea, debe tener las mismas variables, pero aparte de tener las mismas variables, las variables deben de tener los mismos exponentes. Entonces aquí les he colocado este polinomio de 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces, en este segundo paso, les he colocado de color rojo los términos que son semejantes. Para este caso tengo 10m a la 3n a la 4. Entonces, si nos vamos revisando, yo ya adelanté el trabajo. El otro término que es semejante a este, pues sería 5m a la 3n a la 4. Entonces, de color rojo, repito, tenemos aquí este término semejante a este porque tiene las mismas variables y cada variable tiene los mismos exponentes. Revisen acá, exponente de la m es 3, al igual que acá, exponente de la n4, al igual que acá. Entonces los dos términos que están en color rojo serían términos semejantes. Observemos de igual manera los que están con color negro. En este caso menos 8m a la 2n a la 3 y más 2m
m a la 2 n a la 3. Repito, el exponente de la n es 3 y de la m es 2 para este caso. Entonces, menos 8m a la 2 n a la 3 es término semejante con 2m a la 2 n a la 3. Y me quedaría este que dejo con color azul, que diríamos queda solito. En este caso no tiene un término semejante. Hago mucho énfasis en los términos semejantes porque de ellos son los con los que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo se reducen los términos semejantes? ¿O qué es reducir términos semejantes en un polinomio? Significa agruparlos en un solo monomio a los que sean semejantes. Para ello se efectúan las sumas algebraicas de los coeficientes y se escribe la misma parte literal. Entonces, voy acá. 10m a la 3n a la 4 semejante con 5m a la 3n a la 4. Entonces hacemos la operación de el 5 con el 10. En este caso ambos son positivos. Entonces lo sumo y me daría 15 y dejo la misma parte literal. M a la 3, N a la 4 queda exactamente como está inicialmente. A esta parte no cambia. Solamente sumo el 10 con el 5 para obtener el resultado 15. De igual manera lo vamos a hacer con los dos que están de color negro. Menos 8, M a la 2, N a la 3, lo voy a sumar con 2M a la 2, N a la 3. Como este es negativo y este es positivo, entonces me queda menos 8 más 2 me da menos 6. Y dejo la misma parte literal que tengo acá, la m a la 2 y n a la 3 con su respectivo exponente. Este, como ya lo había dicho, no tiene término semejante, entonces él queda solito. Se escribe tal cual con su signo respectivo. Menos 3 mn a la 2. Entonces, jóvenes, para hacer reducción de términos semejantes, hay que ser muy cuidadosos e identificar de manera muy clara los términos semejantes que hayan en el polinomio. Y de esos operamos solamente los coeficientes de tal manera que la parte literal queda igual. Pues bien, en esta ocasión pues espero que esta explicación breve de por sí les sea muy útil para que les ayude a comprender el tema y a la vez ustedes puedan solucionar las actividades que les he asignado en la plataforma y que les he enviado a los diferentes contactos que tenemos. Espero aportarles de manera positiva. Sin embargo, pues si hay dudas, no duden en llamarme. Ahí tienen ustedes ya mi contacto y por los medios por los cuales nos podemos comunicar. Espero una próxima oportunidad para dirigirme a ustedes. Cualquier inquietud me llaman. Muchas gracias y buen día. ¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar 2 metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón. Quítate la ropa que usaste y en lo posible, date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Planeta Hostil.
por National Geographic. Cada vez más personas están trabajando en su casa, desde internet, para poder protegerse del coronavirus. Evitar que se incremente el tráfico en la red depende de su uso responsable. Así, todos podremos seguir teniendo un buen servicio que nos permita cuidar de nuestra salud. Utiliza las aplicaciones de entretenimiento en horas de menor tráfico y preferiblemente en horas no laborales. Internet responsable es saludable. Hoy estamos en Colegio en Casa, gracias a la Parabólica 1. El día de hoy vamos a ver matemáticas para grado décimo, solución de triángulos rectángulos. Entonces, para ello, pues vamos a recordar qué es un triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de exactamente 90 grados. Los lados que forman ese ángulo de 90 grados, recordemos que se llaman catetos. El lado más largo de dicho triángulo rectángulo o el lado que está opuesto al frente de ese ángulo de 90 grados siempre se va a llamar la hipotenusa. Siempre debemos tener como referencia para solucionar el triángulo un ángulo para de esa manera poder aplicar una de las siguientes razones trigonométricas. Entonces recordemos cómo tomamos este ángulo de referencia, entonces para él este señor se llamará el cateto opuesto y este será el cateto adyacente. Recordemos que son los dos que forman el ángulo de 90 grados. Entonces siempre nos vamos a preguntar eso, ¿quién es nuestro ángulo de referencia? Cuando ya tengamos nuestro ángulo de referencia, entonces vamos a mirar quién es nuestro cateto opuesto, ¿lo conocemos o no lo conocemos el valor? ¿Quién es nuestro cateto adyacente? ¿Conocemos o no conocemos el valor? Y obviamente la hipotenusa. Bien, identificando eso, entonces, si vamos a tomar como referencia este ángulo alfa, entonces el seno de alfa, ¿quién sería para nosotros? El cateto opuesto, es decir, la medida de este, y la hipotenusa. De esta expresión hay tres valores: el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. De él recordemos que debemos conocer dos valores. Vamos con coseno. Entonces coseno de este mismo ángulo de referencia entonces va a ser el cateto adyacente, que es este de acá, y la hipotenusa. El ángulo no va a cambiar. Entonces de esos tres elementos recuerden que siempre debemos conocer dos. Y vamos con la última razón trigonométrica, tangente para el mismo ángulo. Entonces, ¿qué debemos conocer? El cateto opuesto o el cateto adyacente. Recordemos que siempre va a ser uno de los tres. Entonces, esta información, esas razones trigonométricas debemos recordarlas siempre, debemos algo así como memorizarlas, así como hacemos con las tablas de multiplicar. Bien, entonces, resolver un triángulo rectángulo, ¿qué significa? Encontrar el valor de sus tres lados y encontrar el valor de sus tres ángulos.
Lo más fácil en este momento es identificar el ángulo faltante. ¿Por qué? Porque ya conocemos este que vale 90, nos están dando otro de referencia y pues es más fácil encontrar el otro. ¿Cómo lo hacemos? Acordémonos de la propiedad que dice que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo da 180 grados. Entonces, 180 grados menos 90 menos el ángulo alfa, dependiendo del ejercicio, el valor que tenga, y así obtenemos ese valor. Teniendo ya cualquiera de los dos valores, entonces usamos las razones trigonométricas, despejamos y encontramos el valor que necesitamos. Entonces volvemos a recordar que los tres valores de los lados y los tres valores de los ángulos y queda resuelto el triángulo rectángulo. Entonces, para que veamos un ejemplo, entonces los invito a ver el siguiente video. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de razones trigonométricas, y ahora veremos un ejemplo de cómo resolver o solucionar un triángulo rectángulo. Y el triángulo que vamos a solucionar o a resolver es este. Recordemos que resolver es encontrar todos los datos que faltan, ¿no? En los videos anteriores, si ustedes hasta ahora este es el primer video que ven y están de pronto hasta ahora aprendiendo, les recomiendo que vean los videos anteriores en donde expliqué detenidamente cada paso de los que hay que hacer para poder realizar lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Pero bueno, obviamente aquí voy a ir un poco más rápido. Primero que todo, pues debe ser un triángulo rectángulo, por eso este es el ángulo recto, ¿sí? Que es un ángulo de 90 grados. Conocemos este otro ángulo que es de 56 grados. Nos falta conocer este ángulo. Conocemos un lado y tenemos que encontrar el valor de los otros dos lados, ¿no? Aquí están las funciones trigonométricas y pues vamos a empezar. Primer paso, colocarle los nombres o identificar los nombres de los lados. Entonces, el ángulo recto está formado por los dos catetos, o sea, este es un cateto y este lado también es otro cateto. Por ende, este que es el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Como solamente conocemos este ángulo, o más bien pilas, porque ahorita lo primero es encontrar este ángulo, que es muy sencillo, pero vamos, por ejemplo, a trabajar con este ángulo, ¿sí? Como voy a trabajar con este ángulo, entonces estos dos catetos, hay uno que está cercano y otro que está más lejos. El cercano se llama cateto adyacente y el más lejano cateto opuesto. Recuerden que si fuera yo a trabajar con este ángulo, ya cambiaré los nombres de los catetos, ¿no? Pero bueno, sigamos. Siempre que ya conozcamos dos ángulos de un triángulo rectángulo, es muy sencillo encontrar el tercer ángulo de forma muy fácil. Acordémonos que los ángulos internos de cualquier triángulo, no importa si es rectángulo o no, deben sumar 180 grados. Entonces simplemente es hacer una operación, o por ejemplo mentalmente podemos mirar que aquí hay 90 y 56, esos 146 grados. ¿Cuánto falta para que sea 180? Podemos hacerlo mentalmente o pues hacemos una sencilla operación, ¿no? Entonces, por si no lo pueden hacer mentalmente, pues simplemente como los tres ángulos deben sumar 180 grados, entonces colocamos los 180 grados y le quitamos estos dos ángulos que conocemos, ¿no? Eso solamente cuando conocemos dos ángulos. Si conocemos uno solo no se puede, ¿no? Entonces le quitamos el ángulo de 90 grados y le quitamos el ángulo de 56 grados. Hacemos esta operación mentalmente o en la calculadora y pues nos da 34 grados. Entonces esto que encontré es este ángulo. De una vez voy colocando aquí que mide 34 grados. Si queremos le colocamos un nombre al ángulo, por ejemplo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, o el ángulo alfa, eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que identifiquemos que el ángulo que estábamos encontrando es este. Pero pilas, a pesar de que conocemos este ángulo, vamos a trabajar solamente con este ángulo. ¿Por qué? Porque ya le coloqué los nombres a los lados dependiendo de este ángulo. Bueno, ya conocemos los tres ángulos. ¿Qué nos queda? Encontrar los lados. Entonces, pues vamos a empezar a encontrar, por ejemplo, el que queramos, es lo de menos. Voy a encontrar primero la hipotenusa. Para esto, pues la recomendación que yo les doy es primero mirar los datos que conocemos. Sí, conocemos este lado, que es el cateto opuesto, que mide 10 metros. No hay ningún otro lado que conozcamos, ¿sí? Es más, se trabaja solamente con un lado y con un ángulo, ¿no? A no ser que de pronto no conozcamos ningún ángulo. Ahora vamos a trabajar con este ángulo, que lo voy a llamar teta, y ese ángulo mide 56 grados, ¿sí? Como ya tenemos dos datos que conocemos, no necesitamos colocar ningún otro. O sea, yo aquí podría colocar que el ángulo alfa, por ejemplo, o A o B, mide 34 grados, pero solamente necesito un ángulo y un lado o dos lados en su defecto, ¿no? Ya tengo dos datos aquí. Ahora voy a encontrar la hipotenusa, que no sé cuánto mide.
¿sí? Dos datos que conozcamos y un dato que queramos hallar. No necesitamos más. Miramos cuál de las tres fórmulas nos sirve. En este caso, pues como tenemos aquí cateto opuesto e hipotenusa, pues la única fórmula que tiene cateto opuesto e hipotenusa es el seno. Por eso pues reemplazamos en esa fórmula, ¿no? Entonces aquí dice seno del ángulo. Entonces seno del ángulo, que mide 56 grados, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto, que mide 10 metros, sobre la hipotenusa, que no la conocemos, le voy a colocar H por de hipotenusa. Puedo colocarle nuevamente la letra que quiera, ¿no? Esto ya lo voy a hacer rápidamente porque lo vimos en videos anteriores. La hipotenusa pasa a multiplicar, entonces queda aquí hipotenusa por seno de 56 grados igual a 10 metros. Y por último, ese seno de 56 grados pasa a dividir. Entonces me queda que la hipotenusa es igual a 10 metros dividido en seno de 56 grados. Esta operación la debemos hacer en la calculadora. Entonces, primero que todo, lo de siempre, la calculadora debe estar en el modo grados. Entonces, en la parte superior de la pantalla debe decir la letra D o la palabra deg, que quiere decir degree, que en inglés es grados. Ya cuando tengamos la calculadora en grados, hacemos la operación. Escribimos 10, los metros obviamente no se escriben, 10 dividido en seno de 56 grados, los grados no hay necesidad de escribirlos, igual, y nos da 12,06 metros, ¿no? Como es un lado, da en metros. Voy a colocarlo de una vez aquí, como era la hipotenusa, entonces lo coloco aquí, 12,06 metros. ¿Qué nos falta encontrar? Solamente nos falta encontrar un lado. Pilas, porque para este lado se puede ya, como es lo último que falta por encontrar, se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, como ya conocemos dos lados, se puede encontrar con el teorema de Pitágoras, o también se puede encontrar con razones trigonométricas. Como la idea es practicar con las razones trigonométricas, pues entonces lo vamos a hacer con las razones, ¿no? Para practicar con razones trigonométricas necesitamos colocar dos datos, ¿sí? Que generalmente va a ser, como vamos a hallar el otro lado, pues si utilizáramos los dos lados sería con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a utilizar un lado y el ángulo. Entonces aquí escribo los datos que conocemos, que son el ángulo, que nuevamente vamos a coger el de 56 grados, y vamos a escoger cualquiera de los dos lados. Eso sí es lo de menos. Si ustedes escogen este o este, les va a dar al final la misma respuesta, ¿no? De pronto con un pequeñísimo cambio, porque aquí nos faltó colocar todas las cifras decimales. Yo en este caso voy a coger el cateto opuesto, que mide 10 metros. Sí, hasta el momento no cambia nada, pero lo que cambia es esto. Como ya tengo dos datos, lo que quiero hallar es el cateto adyacente, que obviamente no sabemos cuánto mide, entonces aquí le coloco interrogación. Miramos cuál de las fórmulas nos sirve en este caso. Una fórmula que tenga cateto opuesto y cateto adyacente. Obviamente todas tienen ángulo. Cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente, entonces copio aquí tangente del ángulo, el ángulo que mide 56 grados, igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, el cateto opuesto que mide 10 metros sobre el cateto adyacente que no se sabe, entonces voy a dejar cateto adyacente. Este cateto adyacente pasa a multiplicar y la tangente de 56 pasa a dividir. Entonces queda 10 metros sobre la tangente de 56. Hacemos esto en la calculadora nuevamente, entonces escribimos 10 dividido en tangente de 56 igual a 6,74 metros. Si queremos lo podemos aproximar, entonces aquí escribo 6,75 metros. Yo lo aproximo como para que me quede más exacto. Pero si colocamos 6,74 metros, no importa, también está bien, ¿no? Como siempre, por último, ya obviamente miren, ya encontramos los tres ángulos, ya los conocemos y también conocemos los tres lados, entonces ya terminamos el ejercicio. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Este es el triángulo que ustedes van a resolver. Obviamente les falta hallar este ángulo y estos dos lados y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo identificamos los nombres de los lados, entonces esta es la hipotenusa y los dos lados que forman el ángulo recto, cateto adyacente y cateto opuesto. Primero que todo, pues generalmente a mí me gusta hallar el ángulo porque pues es lo más fácil. A 180 le restamos el 90 y el 32 grados y nos da 58 grados, ¿no? Este ángulo mide 58 grados. Esto ustedes de pronto puede que lo hayan hecho diferente, por ejemplo puede que primero hubieran hecho la tangente y después hubieran utilizado otra que no sea coseno, o hubieran podido hacer con coseno y otra que no sea tangente, ¿sí?
Pero lo importante es que los resultados de la hipotenusa y del cateto opuesto deben haber sido los mismos, ¿no? Aquí yo utilicé el coseno, ¿sí? Porque el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa pasa a multiplicar y el coseno pasa a dividir y me da 8,25. Y la tangente, en este caso la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, por eso el 7 metros queda abajo, simplemente es pasarlo a multiplicar y esta operación la hacemos en la calculadora que nos da 4,37 centímetros. Bueno, espero que hayan observado muy detenidamente el video. Recordemos que resolver el triángulo rectángulo es encontrar 6 elementos de él, sus 3 lados y sus 3 ángulos. Entonces, vimos en el video que es necesario usar una calculadora científica. No es necesario ponerlo en otro modo, ya en el modo en que viene. Ahí es muy ilustrativo el video. Les voy a enviar vía WhatsApp a compartir a los diferentes grupos actividades relacionadas con solución de triángulos rectángulos. Entonces espero que los logren hacer, saquen toda la información necesaria de cada uno de los ejercicios, los resuelvan y los envíen pues al correo que les comparto en la guía o al WhatsApp que también está incluido en la guía. Entonces espero que estén ustedes bien en su casa y recuerden que vamos a hacer de nuestra casa el mejor colegio. Chao. ¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar 2 metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón, quítate la ropa que usaste y en lo posible date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Planeta Hostil por National Geographic. Cada vez más personas están trabajando en su casa, desde internet, para poder protegerse del coronavirus. Evitar que se incremente el tráfico en la red depende de su uso responsable. Así, todos podremos seguir teniendo un buen servicio que nos permita cuidar de nuestra salud. Utiliza las aplicaciones de entretenimiento en horas de menor tráfico y preferiblemente en horas no laborales. Internet responsable es saludable.